Filosófico. Vamos a hablar con Santiago Manuquian, jefe de economía de Ecolatina. Hola Santiago, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme. ¿Alguna de estas medidas tendrá efecto? Hasta ahora no tuvo suerte el gobierno, por no decir A ver, primero, ¿el diagnóstico cuál es? suerte. Bueno, el gobierno intenta dar respuesta a un escenario económico sumamente crítico, que está asignado por una inflación, como comentaban ustedes recién, que luce desatada, es inestable, es elevada, creciente, y se ve motorizada principalmente por los alimentos, lo cual es lo más preocupante. Y en segundo lugar, por una aguda escasez de dólares, ¿no? Hoy tenemos un stock negativo de reservas internacionales netas del Banco Central. Esto es, el Banco Central tiene mayores pasivos en moneda extranjera que activos en este momento. Y todo esto en un marco de elevada incertidumbre a pocos meses de la transición electoral. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es un plan es un conjunto de medidas de urgencia, no de estabilización, y eso hay que ponerlo bien en términos técnicos. Es de contención de la situación, ¿no? Intentan acotar las presiones inflacionarias, limitar el exceso de demanda de dólares que tenemos hoy en día. Santiago, corregime para quienes no sabemos tanto de economía. Los dos escenarios más críticos son la falta de reservas, vos hablás de reservas negativas, está claro. Por un lado, eso vinculado con el dólar. Pero por otro lado, la inflación. Son dos elementos que van de la mano, pero que el gobierno intenta atacar con estas medidas, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, el principal objetivo del gobierno sigue siendo evitar que el tipo de cambio oficial pegue un salto de un día para el otro, ¿sí? Que sigan las microdevaluaciones diarias. Que es devaluación, ¿no? Aunque existe la devaluación a diario por el dólar libre, sí. Exacto, pero una cosa es que el tipo de cambio crezca 7% mensual y otra es que de un día para el otro salte 30-40%. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando te quedas sin reservas para poder intervenir en el mercado de cambios. Eso se traslada muy rápidamente a precios. Si ocurre ese salto cambiario, te acelera la inflación, te contrae fuertemente el consumo y con eso la actividad económica. Una actividad económica que ya está entrando en recesión. Así que imagínense que ese contexto sería aún mucho peor con una pobreza que este año claramente va a estar superando el 40%. El problema de estas medidas es que la magnitud de los desequilibrios que ya se vienen acumulando, que son una combinación, te diría, de mala praxis de política económica, con mala suerte por este impacto muy severo de la sequía que estamos viendo este año. Sí, pero la sequía también fue sobre Uruguay. Uruguay no tiene estos problemas. Digo, o sea, la sequía pareciera ser más una excusa. Por eso digo que es una combinación. Claro. Paraguay tuvo sequía y no tiene estos problemas, ¿no? Me parece que el apero Macri, el apero la guerra, el apero a la sequía quedan cortas para la explicación. Me parece que es más mala praxis, me pregunto, ¿no? Tal vez un poquito mal pensado. No, por saber, quiero ser justo. Justo y objetivo en medio de todo esto. Hay una combinación de malas políticas económicas que se han tomado a lo largo de este gobierno y después una sequía que es un factor exógeno que te resta, en el caso de Argentina, puedo hablar, cerca de 20.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Son 4 meses de importaciones, nada más y nada menos. Eso claramente no estuvo asociado a una medida que tomó el gobierno, sino a un factor natural. Pero entonces, se montó sobre ya estos desequilibrios acumulados, la incertidumbre electoral de toda transición, pero esta vez, este año, te diría un poco más acelerada. Y después, finalmente, algo que se desprende de lo que dije antes, es que hay una muy escasa credibilidad en el equipo económico y en la reputación del Banco Central. Eso te limita mucho la efectividad de las políticas económicas, porque vos si tenés que coordinar expectativas hacia la baja, por ejemplo, para la inflación, o intentar que estas medidas sean creíbles, necesitas tener confianza en tu gestión. Si eso no lo tenés, es un activo muy relevante. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene mucha credibilidad. A veces, con tal de simplemente anunciar algo, ya eso tiene un efecto. A veces ni siquiera hace falta implementar una medida. Bueno, eso es una debilidad con la cual el gobierno sigue lidiando. Entonces, este conjunto de medidas te diría que suena un poco más de lo mismo de lo que ya se viene haciendo. No hay grandes novedades respecto a lo que ya sabíamos que estaban haciendo. Santiago. Quizás la principal novedad es esta de disciplinar precios internos con mayores importaciones de alimentos o de insumos difundidos. El problema ahí es con qué dólares lo vas a hacer. Hay una manta corta que te impide hacer eso de forma masiva como querrías hacer para disciplinar los precios internos. Buen día, Santiago, te saluda Belén. Y quería consultarte justamente, ¿no?, sobre eso de la manta corta, y uno de los anuncios que también puede llegar a resultar novedoso es la reducción de tasas de ahora 12, ¿no?, para motivar un poco el consumo en pesos. ¿Cómo lo ves y qué efecto podés analizar? ¿Cómo puede llegar a impactar esto? Yo creo que tiene un impacto muy limitado esa medida. ¿Por qué? Por un lado, primero, porque si vos incentivas mucho el consumo de ahora 12 y imaginémonos un escenario en donde es muy exitoso, eso te demanda mayores importaciones, porque si bien son productos que se dicen de origen nacional,
bueno, todos tienen un componente importado. Y hoy no tenés dólares para poder seguir importando como importabas el año pasado. Por lo tanto, esa oferta importada, tanto de insumos como de bienes finales, está bastante restringida. Y justamente hay muchos precios de esos bienes que están ajustando mucho más parecido a un dólar paralelo, que es el que el gobierno intenta de alguna manera controlar, y no tanto al oficial. Entonces es una medida que en el margen te puede ayudar un poco, pero estamos teniendo una inflación de 8% mensual. Nosotros para mayo estamos esperando un número más parecido al 9 que al 8, y Wow, algunos colegas incluso la ven un poco por encima. Eso está impactando fuertemente claro. en los bolsillos. Entonces, una medida de este calibre te puede llegar a ayudar en algunos casos donde había algunos consumos que se podían hacer en cuotas a mitigar un poco el impacto, pero la verdad que lo veo muy limitado, como te decía. Santiago, muchas gracias. Muy interesante escucharte. Un abrazo. Un placer, gracias a ustedes y hasta la próxima.